hay, hay una revisión, un artículo, un paper de la revista New England, más un video, que los invito a revisar la técnica de tomar gases arteriales. Es en 45 grados. Idealmente se debería hacer como guía ecográfica, idealmente, pero si conocemos la anatomía, lo más importante es el ángulo de 45 grados, no 90 grados. 90 grados, con 90 grados, al colocar la aguja en 90 grados, vamos a tener la mayor probabilidad de perforar, irnos de largo con la arteria. Entonces, es mejor hacerlo palpando el pulso en, en un ángulo de 45 grados de forma delicada. ¿Listo? Suave, porque si no, corremos riesgo. Así que eso es un tip a considerar, por favor. Si el que alguno no lo tenía claro, ahora ya lo tiene. Bien, vamos a, si la diapositiva se logra ver, vamos corriendo. Lo he llamado en esta oportunidad, ¿cuál es el mejor enfoque? ¿No? Es un tema que yo ya lo expuse alguna vez en algún congreso también, eh, porque es importante tener algunas consideraciones en cuanto al enfoque. Si por ahí me apoyan quienes se vayan uniendo, yo sé que este es un link nuevo, para algunos necesitan la admisión de compañeros, lo vamos haciendo ingresar, por favor, Micaela o quien pueda darles la mano al ingreso para... Bien, entonces, ¿cuál es Sí, el doctor. mejor enfoque? Listo, gracias. ¿Cuál es el mejor enfoque clínico en la interpretación de los trastornos ácido-base? ¿Listo? Hay enfoques, hay modelos. Pero yo sí pido unos gases arteriales, o sea, si yo tomo unos gases arteriales es porque yo necesito el resultado para poder interpretarlos. Uno, para poder guiar mi diagnóstico desde el punto de vista del medio interno, entre el equilibrio ácido-base y sus alteraciones. O dos, confirmar mi probable diagnóstico, mi diagnóstico presuntivo. ¿Listo? De repente no lo tengo muy claro, pero debo confirmarlo, como vamos a ver en algunas alteraciones, ya sea que tengamos acidosis metabólica, respiratoria, alcalosis metabólica respiratoria. Entonces, es importante tener, para algunos les pueda resultar un poco engorroso, pero se van a dar cuenta que siguiendo este enfoque, esta metodología que yo les voy a explicar, se simplifica un poco más, porque yo sé que para algunos no, mucho cálculo, de repente el enfoque que yo sigo es basado en la que ya otros autores lo han manejado, lo han trabajado, que es básicamente seguir los tres pasos y tres fórmulas. Nada más, tres pasos y tres fórmulas para evitarnos cálculos en exceso. Sí, necesitamos hacer algunos cálculos, sí, pero simplificando con algunas fórmulas, lo podemos hacer mucho más simple. ¿Listo? Entonces, vamos, acá tenemos ya como unos he revisado con otros grupos. Primero hay que la técnica correcta de toma de gases, ¿no? Idealmente antes de tomar y de punzar la arteria, si es una arteria radial, hay que valorar con el test de Allen. El test de Allen es una test que nos sirve para determinar si hay una adecuada circulación colateral y si la arteria radial en este caso es adecuado, está indemne, no tiene alguna lesión, no tiene una estenosis, ¿no? Básicamente consiste en presionar la arteria radial y cubital, ¿no? Como vemos ahí en la parte superior izquierda, eh, vemos que presionamos las dos y vamos soltando cada arteria, ¿no? En este caso ha soltado primero la cubital y la sangre debe llenarse por esa misma arteria cubital que hemos soltado, ¿no? O sea, primero se pone pálida la mano porque no pasa el flujo de sangre al presionar las arterias y al soltar cada una hace que veamos y presionar la otra, en este caso solamente presionar la radial, la mano se lleve a llenar de sangre, ¿no? El flujo debe retornar y ponerse la palma roja. De igual forma, al presionar la cubital y dejar sin presionar la radial, ¿no? Y eso es la que nos interesa, que la sangre pase a través de la arteria radial una vez que yo tengo ya decidida esa arteria para tomar los gases arteriales. Yo les pongo esta imagen sobre lo que es el gasómetro, porque hay diferentes modelos y hay modelos bastante modernos y hay modelos pequeños, ¿no? Este es un modelo que no solamente evalúa gases arteriales, sino también puede evaluar la sangre desde su punto de vista bioquímico, ¿no? Las variables bioquímicas, hemogramas, ¿no? Pero viene de diferentes modelos. Entonces, los gasómetros van a medir directamente el pH,
¿no? La presión arterial de CO2, de oxígeno y la saturación de oxígeno, y de forma indirecta el software va a calcular el bicarbonato, la base y la brecha aniónica, hablando desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, ojo. Entonces, acá hay que tener en cuenta algo. ¿Cuál es la mayor cantidad o porcentaje de errores que se cometen? Porque ustedes pueden saber, una vez que ya hemos revisado el tema, pueden salir casi expertos o con bastante conocimiento en cuanto al tema de la interpretación del equilibrio ácido-base, pero de nada nos sirve si el problema surge en la fase preanalítica, que es donde se encuentra el mayor porcentaje de errores que se cometen en la preparación, en la toma, en el almacenamiento y el transporte. Si yo tomo unos gases arteriales, es porque yo los necesito inmediatamente, los necesito ya, porque necesito un diagnóstico o confirmar mi diagnóstico. No para que lo mantenga en hielo, como históricamente se ha colocado en un hielo, ¿no? O en un cooler, en un contenedor con hielo, para, si es que la muestra va a tomar tiempo en transportarse, ¿no? Normalmente se decía, si toma más de 30 minutos, colócalo en hielo. No, se ha evaluado y se ha visto que el hielo contrae el plástico, contrae las moléculas de plástico de la jeringa de AGA y hace que las aberturas se hagan mucho más amplias en al generarse esta contracción y permite la entrada o salida de gases de la muestra que ya podemos tener, ¿no? En la jeringa de AGA. Igualmente la temperatura puede cambiar la temperatura, ya sea por el paciente o por este mismo problema de congelar o enfriar la muestra. Entonces, no es recomendable poner hielo para la muestra en la jeringa. ¿Listo? De igual forma, si demoro en el transporte, de igual modo, ya hemos dicho, en el almacenamiento. Entonces, el 75% se ubica acá. Acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí, la temperatura. Si el paciente no lo colocamos en el gasómetro, la temperatura o la presión inspiratoria de oxígeno, los valores van a variar. Si un paciente está con 37 grados o 39 grados, miren, puede variar hasta 4 milímetros de mercurio la presión arterial de CO2, ¿no? De 40 a 44. De igual manera, la presión arterial de oxígeno, de 80 a 91. Miren esa variación tan grande. Igualmente en el pH de 7.40 en afebril a una temperatura de 7.37 por el simple hecho de no colocarle en el gasómetro esta variable. De igual manera, la presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, hay que considerar estas variables y evitar los errores que hemos cometido, porque de nada me sirve interpretar una muestra con no habiendo colocado las variables correctas, no, habiéndola dejado media hora al medio ambiente, a temperatura ambiental, o ponerla en hielo. Entonces, de nada me sirve interpretar una muestra con valores ya alterados. ¿Listo? Esas son mis recomendaciones y unas recomendaciones que se las estoy poniendo también en algunas bibliografías allí. Y como ustedes saben, históricamente también nos han enseñado, esto yo lo menciono porque en mis estudios de pregrado solamente me enseñaron a utilizar la escuela de Boston, americana, ¿no? Que nació en 1957 por Johannes Astrup, ¿no? Esta escuela nos recomendaba utilizar el bicarbonato estándar, no el bicarbonato simple, sino el estándar que tiene menos interacción con el CO2 en el medio interno. Entonces, ustedes siempre se habrán visto para el tema, por ejemplo, de acidosis, evaluar pH, CO2 y bicarbonato. Pero no hay que olvidar que existe otro modelo nacido en Copenhague, en Europa. Es el de 1958 de Astrup Sigurd Andersen, que no toma el bicarbonato como modelo, en este caso no lo toma para poder procesar las muestras ni poder interpretarlas, sino toma el déficit de base estándar. De igual manera, menos interacción con el CO2 en relación a la déficit de base simple. Estas escuelas indican que el bicarbonato para la escuela americana es de mucha utilidad y que bastaba tomarlo, pero las bases, como saben, las bases incluyen diversos tipos de lactato, el bicarbonato, diversos buffers, ¿no? Entonces, esta escuela indicaba de que era mucho más amplio utilizar la base, el déficit o el exceso de base para el manejo de estos trastornos del equilibrio ácido-base y su interpretación. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo tomar en cuenta estos modelos, ¿no? Que ustedes de repente solo conocen o de repente se han familiarizado más con uno. Y como verán, y en las exposiciones que hemos tenido, que ustedes han revisado en los diferentes grupos, se ha revisado el modelo de Henderson-Hasselbalch, que es un modelo de autores que ya, bueno, ya no están con nosotros, ya han fallecido, ya a principios del siglo pasado,
pero que existe otro modelo que yo me he mencionado, de la escuela europea, por Sigurd Andersen, que es de 1977, déficit de base. El modelo de Emmett y Narens, ¿no? De 1977 también, que habla de la brecha aniónica, que es necesario también interpretarlo para poder llegar a un diagnóstico. El de Peter Stewart, que de 1983, la diferencia de iones fuertes. El de Fitch, Feng y Griffiths de 1991-93. Sí, es un Stewart simplificado básicamente, y el Luciano Gattinoni, que está vigente, este autor, este investigador, está vigente en la actualidad, ¿no? Y que habla de su modelo de exceso de base al láctico, como vamos a ver. Entonces la pregunta es, si yo tengo tantos modelos, ¿cuál es el mejor? Como ven, la historia no es que uno sea mejor que el otro, simplemente que se complementan todos los modelos para llegar a un mejor diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos toman variables distintas o se complementan, como ya vamos a ver. Por ejemplo, ya entrando un poquito en el tema de lo que es el manejo y la interpretación del equilibrio óseo-base diferentes de acuerdo a los modelos y los enfoques, tenemos que ya ustedes conocen la fórmula conocida para el pH, ¿no? Ya sabemos que pequeños cambios, o sea, en el pH indican grandes cambios en el medio interno, ¿no? Sobre todo hablar de hidrogeniones. Por eso se ha utilizado la fórmula de pH, ¿no? Usando el logaritmo para simplificar de forma numérica grandes números de hidrogeniones a una forma más fácil de manejar con números más pequeños. ¿Listo? Y hay también la fórmula, pues, que no usa el logaritmo, como vemos allí, que son iguales, son equivalentes estas fórmulas que les estoy poniendo en la parte superior, que es básicamente basado este resumen en el modelo Henderson y Hasselbalch en esta diapositiva, ¿no? Sabemos que el pH es 7.35 a 7.45. El PCO2 es el de 35 a 45, el valor normal, la base entre -2 a +2 y el bicarbonato de 22 a 26. Hay algo que acá tengo que decir. Ya yo les he preguntado en las clases, ¿no? pH, el pH nos habla de alcalemia o acidemia o eufemia, ¿no? Si el pH está en rango normal, eufemia. Si el CO2 está, pues, para un lado bajo, ¿no? Ya sabemos que nos habla de que la parte respiratoria nos puede generar una alcalosis respiratoria. Si esa es la parte por encima de 45, una acidosis respiratoria. La base me habla netamente de un componente metabólico, así como el bicarbonato me habla de la base, pero ya sabemos de forma más amplia nos habla de un componente metabólico. Por lo tanto, si yo tengo una base, si ya ni siquiera sin fijarme, puedo tener una eufemia según mi pH, aparentemente una eufemia, aparentemente, digo, porque si yo tengo una base que ya está por debajo de -2, me habla de que este paciente tiene probablemente ya una acidosis metabólica. Si está por encima de +2, nos habla de una alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces, el bicarbonato también, ya hemos dicho, sí, nos habla de la parte metabólica. Ya sabemos que tenemos dos sistemas importantes que van a regular o controlar el medio interno. Nos van a dar un equilibrio ácido-base. Entonces, si yo tengo una afectación del sistema renal, ¿quién va a tratar de compensar? El sistema respiratorio, ya sea eliminando o reteniendo CO2. De igual forma, si yo tengo una alteración en el sistema respiratorio, ¿no? ¿Quién va a compensar el sistema renal? Ya sea con retención de hidrogeniones o eliminación de hidrogeniones o retención o absorción de bicarbonato o eliminación de bicarbonato. ¿Listo? Entonces, es importante que si un sistema se afecta, el otro lo compensa y viceversa. Entonces, aquí el modelo que yo les recomiendo utilizar es basarnos en evaluar primero el pH, segundo el CO2 y tercero el bicarbonato. Cuarto, la base y cuarto el bicarbonato. pH, CO2, base y cuarto bicarbonato, en el orden en el que está. Y les voy a demostrar por qué es mejor así. Teniendo en consideración que la definición de déficit de base es una anormalidad metabólica. Habla de netamente un componente metabólico. Va en un valor de un rango de -2 a +2 y que es los mil equivalentes de ácido base que se necesitan para corregir una alteración metabólica o 1 litro de sangre a temperatura de 37 grados centígrados para normalizar el pH. ¿Listo? Ahí les dejo la bibliografía. Este es un modelo combinado que me parece de mucha utilidad. Entonces ustedes dirán, ¿está combinando por qué? Ahorita les voy a demostrar por qué. Hay otro modelo del modelo de Sigurd Andersen más Peter Stewart, que si bien toma la base como referencia, no solamente es el más importante en las variaciones de la base,
el efecto del agua, por ejemplo, ¿no? Toma el agua y sus efectos, porque ya sabemos que el agua se moviliza de acuerdo a diferentes solutos, pero también puede tener un efecto del cloro, el efecto de las proteínas, el efecto del fósforo, el efecto de los aniones no medidos y el efecto del lactato. ¿Listo? Entonces, este modelo nos habla básicamente de que hay otras variables a considerar. Si bien la más importante tomaba el agua, pues también hay que ver los efectos del cloro y de otras, como he mencionado. ¿Listo? Ahora bien, entonces, para hablar de acidosis metabólica, si bien puedo tomarlo para hablar de los otros trastornos, eh, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿La base o el bicarbonato? Esa es la conclusión final que llegamos. Yo les he dicho que las dos, o sea, hay dos escuelas, pero acá hay una revisión importante mundial en Francia, que ya tiene algunos años, en el que el déficit de base no debería preferirse sobre el bicarbonato. Si bien es una variable que involucra dentro de ella al bicarbonato, pues no debería considerarse por sobre encima del bicarbonato, solo para identificar en este caso acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces, no lo hay. Pueden tomarlo indistintamente, por eso sigue vigente ambas escuelas, pero yo considero que deberían tomarse en base a esta revisión de forma complementaria, no de forma aislada. ¿Listo? Entonces, que quede claro, miremos, echemos un vistazo, además del pH, CO2, la base, y luego bicarbonato. Vamos a ver por qué. El modelo de Emmett y Nines es la clásicamente conocida por ustedes de la brecha aniónica o anion gap, que es la diferencia de aniones, de cationes y aniones plasmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar en esta diferencia de cationes y aniones, ¿no? Que se van a medir, los que no se pueden medir como aniones. Los que no voy a medir, los voy a encontrar a través de esta diferencia. La brecha se aumenta o la brecha se mantiene normal y en algunos casos la brecha disminuye. Entonces, la brecha aniónica para la diferencia de cationes y aniones, que es el sodio versus el cloro, menos el cloro más el bicarbonato, tenemos un rango normal ya establecido por diferentes bibliografías bajo sustento científico, 8 a 2. Pero la brecha aniónica está sujeta a variaciones de acuerdo al valor de albúmina plasmática. Entonces, hay una formulita que trata de corregir estas variaciones que está allí, que es la brecha aniónica corregida, que es básicamente una fórmula matemática, pero esta fórmula matemática puede simplificar los casos de brecha aniónica elevada. Cuando la brecha aniónica está elevada y yo le sumo la constante de más 4, ya ni siquiera me debo acordar, ni siquiera que debo sumar 2.5, 4.5 menos la albúmina, no necesito hacer ese cálculo y simplemente si yo ya sé que mi brecha aniónica salió elevada y la quiero corregir, me va a salir siempre elevada. Ojo, hablo más que nada para las brechas aniónicas elevadas. Por ejemplo, si mi brecha aniónica salió 13, 14 más 4, me sigue saliendo elevada. Entonces, el problema no está con las brechas aniónicas elevadas. El problema va a ser con las brechas aniónicas que pueden salir normales o ligeramente bajas, ¿no? Ahí sí me puede variar. Entonces, la brecha aniónica me puede dar un valor, eh, según el valor que tengamos, una brecha aniónica elevada, y que va a hacer que el cloro no se modifique. No se va a modificar el cloro, ¿no? Como saben, dentro de las diferencias del cloro, sodio, bicarbonato, si yo tengo una brecha aniónica elevada, me da un valor de 14, ese aumento de la brecha aniónica no me va a alterar el cloro, que normalmente podría alterarme el cloro, de acuerdo a los diferentes modelos, en este caso el modelo de Emmett-Linares. Pero acá lo que va a aumentar esta brecha aniónica va a ser, en base a justamente la ganancia o falta de eliminación de ácidos. Esto no va a ser porque el cloro se ha modificado. Básicamente el cloro se puede modificar porque podemos perder cloro o podemos poder aumentar el bicarbonato. Entonces, no va a ser el sustento o la razón en ese sentido. Por ejemplo, si yo tengo una brecha aniónica normal, la brecha aniónica normal sí se va a modificar el cloro, va a estar el cloro elevado, va a ser una brecha aniónica hiperclorémica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se va a perder por diferencias y buscando siempre la electroneutralidad. Si un valor negativo, en este caso el cloro, ¿no? Aumenta, ¿quién disminuye? Bicarbonato, que es también justamente son los aniones plasmáticos medidos. Entonces, eso partiendo de allí, tenemos que diferenciar si la brecha aniónica es elevada o la brecha aniónica es normal.
¿Listo? Este modelo de Luciano Gattinoni, si bien es vigente, habla del exceso de base estándar más el lactato. ¿Qué quiere decir este modelo? No voy a entrar en detalle porque es un modelo un poco más complejo que habla de que buscaremos alteraciones en la acidosis metabólica, las causas de acidosis metabólica, no solamente buscar como causa el lactato, ¿no? El lactato, sino puede haber otras causas basadas en cambios, por ejemplo, la función renal, como vemos allí, al lado derecho, la función renal reducida o al lado izquierdo, la función renal normal. Entonces, aquí me va a tomar como variable la diferencia de iones fuertes o el déficit de transporte de oxígeno entre la entrega y la diferencia de oxígeno, o la variable, esto aumenta o disminuye la entrega la entrega eh, o el déficit de oxígeno entre la entrega y la demanda, ¿no? Entonces, esto me va a dar una diferencia también en la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Como vemos allí, que finalmente va a generar un lactato elevado. Esa es una causa, pero este modelo me habla de buscar otras causas, tomando, por ejemplo, aquí la diferencia de iones fuertes, como les dije, y a través de eso me va a servir la formulita que está arriba, dependiendo si la función renal está alterada o está normal. ¿Listo? ¿Esto qué me va a dar? Una alteración en el pH. Bien, no voy a entrar en detalle de lo otro porque siempre puede resultar un poco confuso. Solamente quiero ampliar el panorama. Con fines académicos, para fines como ustedes somos los grupos que trabajamos, en sí lo que queremos, como lo que yo les quiero recomendar es poder ampliar su panorama en cuanto a los modelos. Si bien no podemos de repente tomarlos en un examen, porque de repente es un tema un poco más dentro de los trastornos, buscando otros trastornos, no solo primarios, secundarios, terciarios, pues quiero simplemente con esta revisión ampliar el panorama. La acidosis metabólica, por ejemplo, ya hemos dicho, puede ser de brecha aniónica elevada o de brecha aniónica normal. Dentro de la brecha aniónica elevada, ya hemos dicho que puede ser por ganancia de ácidos, que puede ser ganancia de ácidos endógenos, por ejemplo, una sepsis, una cetoacidosis diabética, que se genera más hidrogeniones de forma endógena debido a una causa, ¿no? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, debido a que el paciente sube la glucosa y no tiene insulina que pueda generar y controlar esta glucosa, ¿no? Hay una ausencia total, o una sepsis, que es una causa, una infección que me va a generar finalmente a través de toxinas bacterianas, un trastorno de producción de ácidos con afectación renal, por ejemplo, que va a aumentar y no, vamos a ganar ácidos, además, que puede estar complementada con una disminución de eliminación de ácidos como una falla renal. ¿Listo? En el clásico ejemplo de una sepsis, por ejemplo, ¿no? Que les mencioné. Pero pueden haber de forma exógena ganancia de ácidos, por ejemplo, si consumen salicilatos, mucho exceso de dosis de paracetamol, alcoholes, ¿no? Entonces pueden haber diferentes causas. Y la pérdida de bicarbonato para una brecha aniónica normal, ya hemos dicho, es hiperclorémica porque pierde el bicarbonato. ¿A qué nivel? A nivel renal o a nivel gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, que quede claro hasta ahí. Hasta acá creo que yo es lo más simple que podemos tratar de demostrarles para que hasta aquí podemos llegar. Si bien yo voy a ir un poco más allá, simplemente para los que están pendientes y atentos podemos entender un poco más el tema, por favor. Por ejemplo, si yo hablo de acidosis metabólica, ya sabemos que el pH va a disminuir, ya sabemos por debajo de 7,35, el bicarbonato por debajo de menos 22 y la base por debajo de menos 2. ¿Listo? Y si bien yo puedo tener una alteración primaria, que puede ser la acidosis metabólica, ya hemos dicho, se va a afectar aquí en este caso el sistema renal, porque hemos dicho que todo lo metabólico me habla de una alteración al sistema renal. Entonces, ¿quién va a tratar de compensar o no el sistema respiratorio? Entonces yo tengo que buscar, si yo tengo un trastorno primario, buscar si hay una alteración o trastorno secundario, ya sea que se aumenta o disminuye el CO2. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una brecha aniónica, ya sea elevada o normal, miren, yo ya estoy entrando un poquito en explicar este tema, si bien no voy a entrar en detalles para no confundirlos más, pero simplemente quiero que sepan que la brecha aniónica elevada, en el caso, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética, acidosis metabólica, pues tiene el triple de mortalidad que una brecha aniónica normal. ¿Listo? O que se ha tomado alcoholes, o que se ha tomado exceso de paracetamol, ¿no? En relación, por ejemplo, a un paciente que se ha deshidratado, pues, ¿no? Pues, un paciente que ha tenido diarreas, pues la mortalidad está para el lado de la brecha aniónica corregida,
con la albúmina elevada. Entonces, dentro de la brecha aniónica corregida en el algoritmo en el lado izquierdo, puedo calcular la delta de la brecha aniónica o el cociente o la relación cloro-sodio. Como vemos allá abajo en la parte inferior derecha, les he puesto las formulitas de la delta de la brecha aniónica, que es la brecha aniónica calcula -12, 24 menos el bicarbonato. Y la relación, pues, cloro-sodio, simplemente la división, ¿no? Entonces me va a dar valores. Estos son cálculos ya matemáticos que me va a dar dos tipos de valores por cada lado, ¿no? Puedo tener un valor de mayor a 1.2 o menor a 0.75 que me va a dar, además de la acidosis metabólica, un segundo trastorno que es una alcalosis metabólica. O por el lado que es menos 0.8 o 0.077, el clorosodio, ¿no? Me va a dar, además de una acidosis metabólica con brecha aniónica normal, a pesar que inicialmente me salió brecha aniónica elevada. Entonces, si me sale brecha aniónica normal, paso al lado derecho del algoritmo. ¿Listo? La brecha aniónica normal me obliga a determinar la brecha aniónica urinaria. Abajo se le ha puesto la formulita, la brecha aniónica urinaria, que es la diferencia del sodio menos el potasio, más el potasio urinario, menos el cloro urinario. Entonces me va a dar esta brecha aniónica urinario o un valor positivo o negativo. Si me da un valor positivo, indica que hay una pérdida de bicarbonato a nivel renal. Por ejemplo, ¿cuándo sucede eso? Cuando le doy demasiado cloro, demasiadas sustancias cloradas. Cloruro de sodio, 0.9%, le voy dando de repente para reponer volumen y me va a generar pues una pérdida de bicarbonato a nivel renal por las razones que ya me he mencionado. Y la acidosis tubular renal, que tiene diferentes causas, también me puede dar una brecha aniónica urinaria positiva. Pero cuando el valor es negativo, quiere decir que la pérdida de bicarbonato es a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, un paciente con diarreas, con laxantes, que tenga fístulas, ¿no? Tenga derivaciones bilaterales, un intestino corto, que pierde lactato, en fin. Y estas son las diferentes causas. Por el otro lado, yo puedo tener en la brecha aniónica osmolar, que también me puede determinar, dependiendo de la fórmula, que las vemos en la parte inferior derecha también, que esto hay que medirlo con un osmómetro, un equipo especial para determinar osmolaridad sérica, menos la osmolaridad calculada, que ya conocemos la formulita, que esto me va a dar una brecha aniónica, brecha osmolar o yato osmolar, que puede ser un valor de -10 o +10. Si la brecha aniónica osmolar tiene un valor de -10, es lo esperable y es normal. Pero si es mayor a 10, nos habla de osmoles no calculados y allí hay que determinar qué osmoles han sido no calculados. Y esto me va a ayudar en el diagnóstico de qué sustancias o qué cationes o aniones o alcoholes o glioles se han acumulado. ¿Listo? Como causa de la brecha aniónica, en este caso, la brecha aniónica elevada. Bien, ya entrando a los ejemplos, ya para ir no demorarnos en el tema, la acidosis metabólica, por ejemplo, tenemos un ejemplo. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo que puede venir sin el examen, como cualquier examen de internado, que puede venir un examen de residentado, de serum, puede venir, claro que sí, porque nos pueden dar los valores de pH, por ejemplo. Nos va a dar el pH, CO2, bicarbonato, base, presión arterial de oxígeno, lactato y saturación de oxígeno. Miren, les recomiendo si yo tengo valores, acá ya el ejemplo está claro, es un ejemplo de acidosis metabólica, pero yo primero debo fijarme en el pH, ¿sí? Me fijo en el pH, está 7.34. Este pH está por debajo de 7.35. Entonces, tengo un pH bajo, o sea, tengo una acidemia. Segundo, tengo que fijarme en el CO2. El CO2, ya sabemos que es normalmente 40, ¿no? Más o menos 5, más o menos 5. Pero en este caso está bajo. Entonces, no va de la mano con el pH, ¿no? No va de la mano porque para hacer acidosis tendría que aumentar el CO2, ¿no? Entonces, lo dejo de lado, pero ya sabemos que está bajo. La base es el tercer paso que yo debo fijarme en la interpretación. Entonces tengo -4. Ya con este -4 ya hemos dicho que si está por debajo de -2 me habla de un problema metabólico, acidosis metabólica. Y se correlaciona perfectamente con el pH bajo. Entonces tengo una acidosis metabólica claramente identificada. Entonces, para esto, para todos los casos de acidosis metabólica y la fórmula que ya viene de muchos años, también es la fórmula de Winters, ¿no? Que tiene otros autores, ¿no? Ya tiene otros autores, Morris, Ralph, ¿no? Pero esto es una fórmula americana, pero básicamente el más conocido por ustedes es los Robert Winters.
¿no? Ya tiene bastantes años esto, evidentemente desde los modelos del principio del siglo pasado. Entonces, acá yo debo calcular el CO2 esperado. Como ya hemos dicho que hay un problema metabólico que está afectando el sistema renal, pues tengo que ver si se ha compensado o no con mi sistema respiratorio. Entonces acá, o se ha retenido CO2 o se ha eliminado CO2. Acá básicamente lo que quiero saber es que se debe haber perdido CO2 porque estamos ante una acidosis metabólica. Entonces, el sistema respiratorio tiene que transformar el CO2 más el bicarbonato en agua, ¿no? Básicamente eliminarlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tengo un CO2 esperado que es básicamente la formulita de Winters 1.5 por bicarbonato, ¿no? Más 8 más menos 2. Esta formulita, si bien se puede olvidar, pero sería bueno con fines de examen de recordarla porque puede venir hasta aquí en algún examen, ¿no? 1.5 por bicarbonato más 8, más menos 2. Entonces, ¿cuánto debe, si se ha compensado, si el paciente ha compensado, cuánto debo tener de CO2? 41, pero el paciente tiene 34. Entonces, 34 significa que no está compensando, ¿no? Entonces, este paciente debería más bien tener 91. Entonces, aquí más bien se ha ido al otro extremo, ¿no? Se ha agregado un segundo trastorno porque lo esperado debería ser 41, ¿no? Pero tiene 34. Entonces aquí, como se ha ido al lado de la alcalosis, ¿no? Porque tiene un CO2 mucho más bajo, entonces tiene además de una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, ¿no? En el CO2 de la gasometría es el menor al CO2 calculado. Listo. Acá tengo otro ejemplo un poquito más complejo de acidosis metabólica. ¿Cómo está el pH en este caso del paciente? 7.28. Es acidosis, claramente, una acidemia. Pero hay un trastorno. No confundir acidosis con acidemia, ya hemos dejado claro. La acidemia es el cambio en la sangre del pH y pueden haber diferentes trastornos de acidosis o alcalosis que me van a dar un cambio en el pH. Entonces acá tengo una acidemia o una acidosis probable, ¿no? En el que el CO2, ¿cómo estará? Para una acidosis acá está bajo, ¿verdad? Entonces aquí tengo que el CO2 está bajo, pero no interfiere porque debería más bien tenerlo alto. Me fijo en la base. ¿Cómo está la base? Menos 11. Me habla de un proceso metabólico. Entonces acá ya claramente sé que es una acidosis metabólica sin dudar. Entonces yo estableceré mi formulita de Winters y tendría que tener de CO2 esperado para ver si compensa o no. Me sale 26.9. ¿Y cuánto tiene el paciente? 27. Entonces, ya dijimos que 26.9 más menos 2. Entonces está dentro del rango normal. Por lo tanto, solamente tiene un trastorno puro, puro. No hay un trastorno secundario como en el caso anterior. Entonces acá tenemos una acidosis metabólica pura que se ha compensado. No es bueno hablar de que compensado o no compensado. No, la compensación solamente me sirve para saber si surge un segundo trastorno o no, o solamente es puro como en este caso. Ojo, hablando de terminología, no, ya no se debe usar, sí, es una acidosis compensada o no compensada. Es mejor hablar, sí, solamente tiene un trastorno, porque evidentemente se sobreentiende que los sistemas, tanto renal o respiratorio, han compensado. ¿Listo? Acá, entre toda acidosis metabólica, hay que establecer la brecha aniónica. Le hemos dicho, si te quiero establecer una brecha aniónica por albúmina la puedo calcular o simplemente le sumo 4. Mire, me sale calculada 19. Así le sumara 4, siempre va a salir la brecha aniónica normal más 4. Si digamos que tenía 12, me va a salir siempre. El 95% de las brechas aniónicas elevadas, simplemente sumándole 4, van a ser siempre elevadas. ¿Listo? Casi, casi, es más, hasta 98, 99%. Salvo cifras un poco extrañas o cambios bruscos en el medio interno. Acá hay que establecer, como dijimos, cuando yo tengo el algoritmo, y esto rápidamente se los mostré aquí, solamente para acordar, si yo tengo una brecha aniónica elevada en el algoritmo izquierdo, hay que calcular la delta de la brecha aniónica o la relación que algunos prefieren el cloro-sodio. ¿Listo? Entonces lo calculo, la relación cloro-sodio, que es una forma más sencilla, que es dividirlo entre el cloro sérico entre el sodio sérico, me da 0.78. Y esto, por el valor que ya hemos dicho, me da un valor de 0.78 que está por encima del valor del algoritmo que les mostré, que es 0.77. Si está por encima de esto, 0.77, ¿no? Entonces me habla de una acidosis metabólica, como vemos aquí, más una brecha aniónica normal agregada. Y aquí le puedo calcular la brecha aniónica urinaria. Sí, y si el valor era positivo, dijimos, ¿qué significa?
Solo para recordar que el paciente es un claro ejemplo de que le estamos dando que la causa es que el cloro ha aumentado debido a soluciones cloradas, con el paciente clásico ejemplo de una acidosis metabólica, una cetoacidosis metabólica, que le vamos a dar, en vez de darle de repente lactato de Ringer, le vamos a dar cloruro de sodio, pero en grandes cantidades. ¿Listo? Este es un ejemplo clásico de una acidosis metabólica, brecha iónica corregida, con brecha iónica elevada, que tiene además, calculando la brecha iónica urinaria, un valor positivo. ¿Listo? Por eso me sirve para confirmar lo que probablemente ha estado ocurriendo con este paciente. Ahora bien, y ya para ir terminando, nos hemos excedido un poco, el bicarbonato de sodio en acidosis metabólica. ¿Cuándo doy bicarbonato? Cuando tengamos valores, sobre todo ya hay una revisión en extenso y hay otras muchas, hay el Bicar 1, Bicar 2, ¿no? Y hay diferencias que son bastantes revisiones actuales, pero coinciden en lo mismo, que para calcular el déficit de bicarbonato hay diferentes fórmulas. Acá les dejo una, para calcular el déficit de bicarbonato. No hay una sola fórmula, hay diferentes fórmulas. Acá hay una, usando la base por 0.2 por kilo. Pero ¿qué dice este estudio? Que solamente se debe usar bicarbonato en acidosis metabólicas severas, por ejemplo, con el pH sea por debajo de 7.2, por ejemplo, en las bases, cuando son por encima de -10, cuando los bicarbonatos sean debajo de 15, ¿no? Entonces, y evidentemente el lactato por encima de 2 o más, ¿no? Más alto, en esos casos sí está indicado usar un bicarbonato. Ya les dije, es importante solamente evaluando el riesgo-beneficio cuando el paciente tenga demasiado riesgo de morir y ya pues no tengamos más opción, pues y tenga una acidosis severa, allí solamente se puede utilizar bicarbonato en las dosis de que la mayoría utiliza 110 milimoles, la mayoría de inicio, la mayoría de todos los médicos que han revisado los estudios dan de inicio, con un tiempo de administración que el 66% que se le da dentro de las 2 horas, la primera parte, el 66% lo daban siempre en bolo, ¿no? En los primeros 60 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de usar bicarbonato? No me va a alterar la mortalidad, como vemos en el recuadro de la derecha, no me va a alterar si la necesidad de terapia de reemplazo renal, si va a diálisis o no, pero sí me puede alterar, en algunos estudios van a indicar que puede alterar, y esto bajo discusión, evidentemente, la disminución de necesidad de vasopresores, porque podría aumentar la presión arterial media. ¿Listo? Entonces, de la alcalosis metabólica como otro trastorno, ustedes dirán, ¿cuál de todos los trastornos es el más frecuente? La mayoría creía que es la acidosis metabólica. No, el 50% o más de los trastornos es alcalosis metabólica. El segundo es la acidosis metabólica. Pero la alcalosis, como vemos en esta bibliografía, dependiendo los días de hospitalización, sobre todo están los pacientes hospitalizados, es el gran número que aumenta la prevalencia, me va a dar alcalosis metabólica como el trastorno más frecuente. ¿Listo? Por encima de acidosis metabólica. Entonces, si yo tengo una alcalosis metabólica, ya sabemos que el pH aumenta, el bicarbonato aumenta por encima de 26 y la base aumenta por encima de +2. Tengo, además de un trastorno primario, una secundaria. ¿Listo? Entonces, yo en estos casos, según el cuadrito inferior de abajo, si yo tengo una pérdida de hidrogeniones, ¿qué sucede con el sistema respiratorio? Activa los quimiorreceptores y va a disminuir la ventilación. Va a haber una hipoventilación alveolar. ¿Y esto para qué? Para disminuir, para aumentar la retención de CO2. ¿No? Este aumento del CO2 finalmente me va a aumentar la formación, se junta con el agua, ¿no? Por esta parte de vía metabólica, de la formulita de la ecuación que ya conocemos, que va a formar ácido carbónico. Entonces, básicamente lo que queremos en este caso es tratar de compensar con aumento del CO2. Pero, ¿qué sucede si esto se perpetúa? ¿No? Se sigue perdiendo a hidrogeniones, aumenta el bicarbonato. ¿Y esto qué va a hacer? Que a nivel renal se inhiba la conversión de amonio en amoníaco, o sea, NH4 a NH3. Por lo tanto, para disminuir tanto esta conversión y disminuir este amonio. Este amonio va a pasar por circulación sistémica al hígado y utilizando la urea se va a eliminar bicarbonato. La idea es disminuir el bicarbonato y tratar de retener en lo posible, pues, como hemos visto, hidrogeniones, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo funcionan los sistemas compensatorios y en el que ante una alcalosis metabólica hay una segunda fórmula. Les dije 3 pasos, 3 fórmulas. Aquí,
básicamente yo utilizo la fórmula de Sharok-Burton, que es una fórmula también bastante antigüita, que simplifica mucho el cálculo matemático, que es básicamente 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. ¿Listo? Entonces, eh, ustedes dirán, pero yo nunca he escuchado que nadie se muera por alcalosis metabólica. Sí, es que la mayoría de veces son trastornos leves o moderados de alcalosis metabólica. Son alcalosis metabólica leves o moderados, pero en las formas graves, que en el pH está por encima de 7.55, sí aumenta la mortalidad. Miren, como verán, de una moderada a grave, aumenta un 80 de complicaciones, 80% de complicaciones, y por consecuencia aumenta la mortalidad. Como vemos en el recuadro, a 30 días de hospitalizados, aumenta 30 días, o post trastorno, aumenta la mortalidad, como vemos allí según los odds ratio, ¿no? Para ver si es significativo con un p-valor, si es significativo o no, como vemos allí, si es significativo. Entonces aquí, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema aquí de la alcalosis metabólica? Y el problema es que surge en alcalosis metabólica a mayor pH, a más alto el pH, una afinidad del calcio sérico por la albúmina. Y a mayor afinidad hace que disminuya ya el calcio libre o iónico, disminuye, que nos sirve muchísimo justamente para mantener un equilibrio a nivel de las células miocárdicas, por ejemplo, por decir así. Y esto me va a permitir que al disminuir el calcio iónico generen trastornos a nivel cardiovascular, arritmias, ¿no? Sobre todo que pueden ser fatales o puede llegar a ser un paro cardíaco. Entonces, por eso aumenta la mortalidad. Bien, un ejemplo aquí, por ejemplo, es un paciente de 88 años con antecedente de fibrilación auricular y tiene una enfermedad cerebrovascular secuelar anterior. Presenta fiebre de 48 horas, náuseas y vómitos. Cuando todo paciente, miren, me hablen de un caso clínico de trastorno de alcalosis metabólica, yo ya debo tener en mi cabeza que todo paciente que está perdiendo ácido clorhídrico, ya sea porque tiene náuseas, vómitos, tiene una sonda nasogástrica, que para la alimentación, ya por ahí está perdiendo ácido clorhídrico, y ácido clorhídrico, como su nombre lo dice, estamos perdiendo ácidos. Por lo tanto, al perder ácidos, me está hablando ya de un trastorno de alcalosis metabólica, ¿no? Por lo que estamos perdiendo hidrogeniones. Entonces, aquí ya todo paciente que está perdiendo líquidos, está perdiendo no solamente líquidos, sino también ácidos, ¿no? Ya debo pensar en un paciente que ya la sospecha es una alcalosis metabólica y debo confirmarlo con mis gases arteriales. En este caso, tengo un pH de 7.42 que está normal, ¿no? Está en rango. Tengo un PCO2 que está aparentemente también en rango, ¿no? Y tengo aquí el exceso de base, o déficit de base. Acá, ¿qué sucede? Hay un exceso de base, porque dijimos que la base me habla de un problema metabólico. Entonces ya dijimos que menos 2 a más 2 va, ¿verdad? Acá tiene 2.7, está por encima de más 2. Entonces ya me habla de una alcalosis metabólica. Sin lugar a dudas, es una alcalosis metabólica. Pero acá tengo que calcular el CO2 esperado, ¿no? Como ya hemos dicho, hay un problema metabólico renal, pues tengo que ver si me compensa o no el sistema respiratorio a través de los pulmones. Entonces la formulita de Sharok-Burton me habla de calcularlo y entonces, como hemos dicho, pues está el CO2 en 40, debería tener este paciente y tiene ¿cuánto? 41.5. Entonces, esto está en rango, más o menos 2, entonces no tiene un segundo trastorno, solamente tiene alcalosis metabólica. ¿Listo? Segundo ejemplo de alcalosis metabólica con una segunda formulita. ¿Listo? No se olviden, no tiene problema respiratorio. Acá se puede calcular, como ustedes saben, el cloro urinario. Si el cloro es sensible, quiere decir que es un paciente deshidratado, que está reteniendo electrolitos a nivel plasmático, sodio, cloro, electrolitos, con la intención de evitar la deshidratación. Por lo tanto, la causa más común cuando yo tengo un paciente con cloro urinario de menor a 20, ¿no? Menor a 20 en la orina, quiere decir que el paciente está deshidratado. ¿Qué quiere decir? Que el cloro, ¿dónde está reteniéndose? A nivel plasmático y no lo tiene a nivel urinario. Por lo tanto, este es un paciente hipovolémico, deshidratado, con pérdida de volumen, probablemente de repente con signo de hipoperfusión, hipotenso. Es algo mucho más frecuente que el cloro resistente. Que el cloro resistente, que es que el problema, ¿dónde estará? A nivel renal. ¿Y qué se altera a nivel renal? Probablemente la aldosterona a nivel renal está pues alterado por algún problema, ¿no? La aldosterona, de repente una alteración de la aldosterona o hiperaldosteronismo u otras causas, está
dejando fluir o filtrar el cloro. Entonces, en este caso, se resiste a controlar a través del cloro, no el medio interno, probablemente renal. Entonces, se puede encontrar un paciente que no está deshidratado, más bien está normovolémico o puede estar hipertenso. Hipertenso como en el caso de hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, ¿no? En el que retiene sodio, retiene agua y pierde potasio. Y de por sí mismo también en este caso va a perder cloro. ¿Listo? Entonces la causa más frecuente aquí es la causa gastrointestinal, ¿no? Como dijimos, versus la renal, porque es un paciente hipovolémico. Acá lo más frecuente es lo gastrointestinal. Simplemente esto los doy y que hay que corregirlo con una solución salina. Se puede calcular la solución salina porque evidentemente en este caso está el cloro bajo, ¿no? O sea, se trata de retener lo que tiene. Es más, en sangre, ¿cuánto tiene? 96. Está en el límite inferior en sangre. Yo no puedo calcular de acuerdo al cloro plasmático, el cloro urinario. No, no se puede. Hay que calcularlo netamente en la orina para calcular el sodio, si es cloro sensible o el cloro resistente. ¿Listo? Entonces puedo calcular la solución salina para darle qué cosa, soluciones cloradas, ¿no? Porque evidentemente necesita reponer el cloro. Entonces acá calculamos, acá les dejo las formulitas. En el caso que no funcione o sea un cloro resistente, puedo utilizar un diurético que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, que es la acetazolamida, en dosis de 500 miligramos vía oral cada 24 horas y voy dándole. Ya sea que no me funcione el primero o en casos de clororesistencia. ¿Listo? Simplemente para simplificar. Y ya para terminar, me he ido de largo, perdón por las horas, pero para terminar, yo tengo dos trastornos que los he juntado en uno solo para simplificar las cosas. Puedo tener, pero a nivel respiratorio, o una acidosis o una alcalosis respiratoria. Acá puedo tener un problema a nivel de los pulmones, ¿no? O se está reteniendo CO2 o se está perdiendo CO2. Entonces acá surge la primera pregunta. ¿Me está compensando mis mecanismos compensatorios? Si esto se ha dado menos de 24 horas o más de 24 horas. Si este problema se ha dado menos de 24 horas, mis mecanismos al toque van a activarse, como por ejemplo mis mecanismos compensatorios amortiguadores orgánicos como proteínas, aminoácidos, hemoglobina, o los inorgánicos como el bicarbonato, el ácido carbónico y fosfato, se van a activar cuando es menos de 24 horas y van a hacer que la base no se modifique. La base no se va a modificar en problemas agudos menos de 24 horas. Entonces no vamos a aplicar ninguna fórmula y ahí nomás nos quedamos tranquilos. Miren, esto simplemente yo me tengo que fijar en la base. Estamos utilizando un poquito el modelo europeo también complementario. Y aquí les dejo el ejemplo para que se den cuenta para que entenderlo de forma más clara. Voy a tener un problema respiratorio agudo. Miren, puede ser algidosis o alcalosis respiratoria. ¿Cómo está el pH? Bajo, acidemia o una acidosis como trastorno. CO2, 55. El CO2 está alto, ¿verdad? No se va de la mano con el bicarbonato porque más bien debería estar bajo, ¿verdad? ¿No? Perdón, va de la mano, corrección, perdón, va de la mano pH bajo con CO2 alto. Entonces acá probablemente yo tenga ya una acidosis respiratoria, sí, una acidosis respiratoria, pero la base ¿cómo estará? Ya les he dicho, miren a la base primero. La base está en 1.5. ¿Y cómo debe ser el rango? De -2 a +2. ¿Listo? Pero la base está dentro del rango normal porque está dentro de -2 a +2. Por lo tanto, la base no se ha modificado. Y yo tengo una acidosis respiratoria. Por lo tanto, si no se ha modificado, es que mis trastornos compensatorios se han activado dentro de mis 24 horas agudo. Entonces, este es un proceso netamente acidosis respiratoria aguda. Aguda, ¿por qué? Porque la base no se ha modificado, porque mis mecanismos compensatorios se han activado y lo han compensado, ¿no? Entonces solamente es aguda. ¿Listo? Acá les dejo un poco la etiología. Acá es la causa más frecuente de acidosis respiratoria, a obstrucción de la vía aérea. Un paciente con EPOC severo, exacerbado, asma severa o asma moderada severa, dependiendo de la clasificación, ¿no? Enfermedades circulatorias, neuromusculares, un Guillain-Barré, ¿no? Y la fisiopatología, evidentemente, sobreproducción de CO2 o disminución de la ventilación alveolar, una hipoventilación alveolar, un intercambio gaseoso intrainteriorado. Entonces, acá tenemos varias causas, pero la fisiopatología también, pero ya sabemos que acá no hay que aplicar ninguna fórmula, no hay que aplicar. Por el contrario, si yo me fijo en la base y la base se ha modificado, quiere decir que este trastorno se ha dado más de 24 horas. Y por definición, para más de 24 horas, el problema sí se ha modificado porque los mecanismos compensatorios se han agotado, ya no pueden
compensar y sí se ha modificado la base. Sí se ha modificado la base. Entonces aquí ya hay una alteración de la base. Y aquí sí utilizo la tercera y última fórmula, que es esta formulita, ¿no? Que es la base esperada o el exceso o déficit de base esperada, que es el CO2 menos 40 por 0.4. ¿Listo? Esto es por fórmula matemática, ¿no? De acuerdo a una revisión, a algunas revisiones calculadas y estudiadas por esta bibliografía, lo dice claramente, ¿no? De Robert Schlichting, que básicamente aplica esta tercera fórmula que simplifica mucho las cosas, muchísimo. Así, por ejemplo, tenemos un ejemplo final. Si tengo un pH de 7.5, está un pH elevado. Ya me habla de una alcalenia. El CO2, ¿cómo estará? Más bien está bajo, bajo. Entonces no va de la mano de va de la mano de una alcalemia, sí, pero respiratoria. Pero acá tengo que fijarme en la base, la base, la base. Entonces, ¿cómo estará la base? Menos 2.5. ¿Listo? Entonces, y ustedes dirán, ¿está en rango o no? Ya dijimos de menos 2 a más 2. Está fuera del rango la base. Y ya hemos dicho que la base, ya al estar fuera del rango, ya me habla de un problema metabólico. Si yo tengo, según el pH y CO2, una alcalosis respiratoria, ¿no? Se ha alterado la base, se ha modificado la base. Los mecanismos compensatorios ya no han podido compensarlo, valga la redundancia, y ha generado una alteración de la base. Entonces, además de una alcalosis respiratoria crónica, porque ya se ha alterado la base, podemos ver si es que realmente hay eh, hay un trastorno, en este caso, a nivel respiratorio que se ha agregado o que de repente está tratando de compensar, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, ¿no? En este caso nos permite mucho con un plano cartesiano darnos cuenta. Por ejemplo, aplicando esta fórmula, ¿cuánto debería tener mi paciente para saber si es que se ha compensado a través del sistema respiratorio? Perdón, a través del sistema renal, metabólico, la base, menos 8 debería tener, ¿verdad? ¿Y cuánto tiene mi paciente como base? Menos 2.5. ¿No? De la misma manera como hemos trabajado con otras fórmulas, el plano cartesiano, ahí lo hemos puesto, menos 2.5, pero ¿cuánto tiene mi paciente? Menos 2.5, ¿y cuánto es la fórmula? Menos 8. Menos 8 es más lado en el plano cartesiano, más hacia la acidosis, pero mi paciente tiene un valor menor de menos 8, tiene menos 2.5. Se va para el lado de la alcalosis. Por lo tanto, además de mi alcalosis respiratoria crónica, por fórmula, tercera y última fórmula, para ver si mi sistema renal o metabólico está compensando, en este caso no lo está compensando porque mi paciente tiene un valor superior al que debería tener y por lo tanto hay un segundo trastorno que es la alcalosis metabólica. Etiologías: estimulación del centro respiratorio, por ejemplo, pacientes ansiosos que están hiperventilando, ¿no? Y también hay otras causas, ¿no? Por la estimulación del centro respiratorio en caso de hipoxemia, por ejemplo, en grandes altitudes, hipotensión, asma, neumonías, TEP, ¿no? Y les dejo este casito ya para llevar a la casa, para que lo tengan en casa. Paciente de 35 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 1, es traído por emergencia desorientado, habla incoherencias, letárgico, se le toma de inmediato glucosa y gases arteriales. Miren, todo paciente que tengamos diabetes y que viene desorientado, si yo tomo gases arteriales es porque necesito mi diagnóstico ya, rápido, inmediato, porque si yo le pido la serología, que le tome una glucosa, que venga al laboratorio a tomarlo, este paciente probablemente de repente se complique o fallezca. Entonces, mire, está hablando incoherencia, está desorientado, está letárgico. Entonces le tomo, a ver, alguien que me apoye aquí. ¿Cómo haríamos en este caso? A ver, lo dejo para una participación, básicamente para el grupo que me ha pedido la revisión hoy día, que lo vamos a ver, Carla Pacheco. ¿Cómo haríamos en este caso? A ver. Sí, doctor, comenzamos con el orden. Primero, ver el pH, parece que está normal. Luego, el PCO2 también está en el rango porque es el 545. Después, las Ya, bases, y es lo que me preocupa, que está en negativo, entonces pues, es algo metabólico. ok. Está bien. Miren, Carla, ¿no? Carla Pacheco. Bien. Acá Sí, hay que doctor. tener en cuenta.
Ya, si te fijas en la base, ¿qué trastorno estarías pensando? También por la diabetes mellitus pensaría una acidosis metabólica prácticamente porque el paciente está acumulando ácidos. Correcto, pero mira, justamente Carla, y para todos, el pH está en rango normal, el CO2 está en rango normal, el bicarbonato está en rango normal. Por eso les digo, no nos confiemos en la escuela Boston, porque podemos tener ejemplos en pacientes reales de esta manera, como me has mencionado, Carla, que la base por sí de sola, ya me fijo en la base, me habla de una acidosis porque está por debajo de -2, me habla de un netamente un problema renal, metabólico, ¿no? Que está por debajo y me habla de acidosis metabólica a pesar que los demás valores están en el rango normal. Pero acá hay otro factor que debo fijarme en el contexto, porque no puedo solamente fijarme en gases. Hay un paciente que tiene hiperglicemia, tiene la glucosa elevada, ¿no? Y Carla, ¿qué haríamos en este caso para saber si mi problema renal se está compensando con un problema respiratorio, ¿no? O es un trastorno primario, secundario, o solamente es puro. ¿Qué haríamos? Haríamos, doctor, la fórmula de la compensación. ¿Cuál sería esa fórmula? ¿Te acuerdas el nombre del autor? Bueno. Winter, doctor. Winters, ¿no? Acuérdense, son solo tres fórmulas para no estar calculando en las partes respiratorias. ¿Se acuerdan que por cada, si es el CO2 respiratorio, tenemos que calcular cuántas veces, por cada vez que sube el CO2, cuánto baja el bicarbonato? ¿Se acordarán, no? Esto simplifica de alguna forma el tema, y en este caso la de Winters, ya se hablaba de esta fórmula porque simplificaba, para no estar tratando de ver por cuánto sube, cuánto baja. Entonces, aplicamos la fórmula de Winters. ¿Y la podrás calcular, Carla? Ah, miren, Es cierto. 1.5 por bicarbonato sería 24 por 1.5. Sería 44 más menos 2. Ok. ¿Y cuánto tiene mi paciente? De CO2 esperado. 44. No, 43. 43, perdón, 43. Por lo tanto, el resultado está compensando o no compensando el sistema respiratorio. No, no está, doctor. No, ¿No perdón, está? sí está Sí compensando. está, ¿no? Porque es más menos 2. O sea, sale 44. Es menos 2, o sea, de 41 a 46, ¿no? ¿Sí? 41 a Sí, 46. Por lo sería tanto, está en rango. una ¿Cuál sería tu diagnóstico? acidosis metabólica pura. Pura, correcto. No hay forma, y esto me queda claro, es una acidosis. Este es un clásico ejemplo de que ya me lo habías dicho, ¿no? Es un paciente con una diabetes tipo 1 que evidentemente me va a dar un trastorno de qué diagnóstico. Además de acidosis metabólica, sería un paciente con qué, Carla, y ya para terminar. Cetosis diabética. Cetoacidosis diabética. Este es un clásico ejemplo. Si bien yo puedo calcular la brecha aniónica, no tengo valores, no puedo calcular la brecha aniónica. Normalmente en este caso podría yo tener una brecha aniónica elevada. ¿No? ¿Por qué? Porque se estarían produciendo probablemente hidrogeniones de forma endógena. ¿Por qué? Porque simplemente no hay insulina que controle la glucosa, que puede haber también o no en algunos casos otros ejemplos, ¿no? Ya no quiero comprometer la parte renal, pero básicamente aquí es un clásico ejemplo de cetoacidosis diabética, acidosis metabólica pura. Bien, bien, Carlos. Acá hasta que hemos llegado, he tratado de hacerlo lo más resumido posible, pero yo sé que nos hemos extendido un poco. Pero igual queda grabado para los que quieran volver a revisarlo. Igual las diapositivas se las voy a dar. Me queda pendiente, mire, me he olvidado de pasarles la anterior, pero no se preocupen, se las voy a dar. Este, ya, se las voy a dar las dos de trastorno electrolítico, también para que la tengan, para que completen sus guías y de esta de trastorno ácido base. Recomendación, ya saben, echen vistazo antes del bicarbonato, miren la base, miren la base. Se van a dar cuenta cuando ustedes vayan y ustedes hablan de base, alguien que está acostumbrado solamente a fijarse en el bicarbonato, ustedes van a hacer la diferencia simplemente con ese pequeño detalle, ¿ya? Y pueden tener un diagnóstico más claro y poder llegar a un diagnóstico más preciso o confirmar el que ya pensaban. Bien, si hay alguna pregunta o no, hasta aquí hemos llegado. Más bien, gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Valoro mucho la coordinación para hoy día, aunque podíamos tener otras opciones, pero gracias, Micaela, en todo caso, para poder revisarlo cuando ustedes quieran. Si hay alguna pregunta, si no, nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Listo?